Entonces, hoy día vamos a hacer, por cierto, todo lo que entregaron esta actividad, que fueron como, no fueron tantos, pero todos los que la entregaron la hicieron bien. Me sorprendió que hicieran el método distinto al que uso yo, pero estaban todos bien. Así que todos ellos tienen un 100. ¿Alguien quedó fuera? Pero lo voy a demostrar, voy a aprovechar de que no usaron este método. O creo que uno o dos usaron este método. La mayoría se fue como por el otro lado, no por el Euler. Y voy a demostrar que esto queda así. ¿Ya? Esta era la cosa. Entonces, lápiz. ¿Cómo se hace esto? Primero, yo lo voy a descomponer en Euler, como digo, hay más de una forma de hacerlo, pueden hacerlo directamente, como lo hicieron con números complejos, creo que. Usaron el teorema del coseno. Pueden hacerlo por el teorema del coseno o por Euler. Creo que, no sé, de los 8, 6 usaron el teorema del coseno y creo que 2 usaron algo como el Euler. Pero al final todos estaban bien. ¿Dónde está el lápiz? Aquí está el lápiz. Entonces, ¿qué dice Euler? Lo voy a anotar acá. Dice que el coseno, ¿cierto? No sé, vamos a ponerle a coseno de omega t. Según Euler, esto lo podemos dividir como a un medio de e elevado a j omega t más e elevado a menos j omega t. ¿Ya? Uy, este quedó bien feo. Y lo mismo para, voy a ponerle b, para que sea distinto. Seno de omega t va a ser b por 2i e elevado a j omega t menos e elevado a menos j omega t. Eso es lo que nos dice Euler. Entonces nosotros, por ejemplo, podríamos descomponer este coseno y este seno en eso. Vamos a llamar a esto x1, a esto le vamos a llamar x2 y a todo esto de acá abajo lo vamos a llamar y, ¿ya? Para que quede más simple. Entonces podríamos decir que esto va a ser x1 dividido en y por un medio e elevado a j omega t más e elevado a menos j omega t más x2i por menos j medios e elevado a j omega t menos e elevado a menos j omega t. ¿Ya? Y podemos sumar entonces, vamos a dejar el 1 medio fuera porque para devolverlo necesitamos un medio. Y podemos decir x1 menos x2j dividido en i elevado a j omega t más x1 más x2j y elevado a menos j omega t. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? No. Y entonces lo que hacemos es el número x1, x2j, lo podemos reescribir como, voy a escribir aquí por si alguien no se acuerda, más menos x2j. Esto lo podemos escribir como la raíz cuadrada de x1 al cuadrado más x2 al cuadrado y e elevado a j phi, donde phi es igual al arco tangente de menos más x2 dividido en x1.
al revés. Más, menos. X2 dividido en X1. Menos primero que nada más. Ya. Entonces, ¿dónde escribo? Aquí. Voy a poner este es 1 y este va a ser 2. Entonces el 1 va a quedar como raíz cuadrada de i dividido en i por e elevado a j omega t más arco tangente de menos x2 dividido en x1 y luego acá arriba y el 2 queda como raíz de i dividido en i elevado a j omega t más, menos j más el arco tangente de x2 dividido en x1. El arco tangente menos arco tangente de x es igual que decir arco tangente de menos x, ¿ya? Por lo tanto, para que quede agrupado, esto lo podemos reescribir como i raíz de i elevado a menos aquí me falta el j, menos j omega t menos el arco tangente, perdón, más el arco tangente de menos x2 dividido en x1 y voy a borrar el lado de acá. Entonces al hacer la suma ahí vamos a tener que entonces i de t va a ser igual a 1 raíz de i por un medio elevado a j omega t más arco, vamos a ponerle phi, más phi más e elevado a menos j omega t más phi. Entonces esto queda como i de t igual a raíz de i coseno de omega t más phi, donde phi es igual al arco tangente de menos x2 dividido en x1. ¿Preguntas, consultas? ¿Alguien tiene alguna duda de este procedimiento? Entonces, cuando son iguales las bases, quiere decir que el numerador viene de la mezcla de las dos y por eso la base queda en la raíz y queda el numerador en el arco tangente, que era lo que les decía ayer. Pero esta es como la fórmula más general, ¿ya? Por si alguien se llega a topar con algo que no viene de una base común. Normalmente nosotros tenemos las HDS, suelen quedar como 1 dividido en, no sé, S cuadrado más AS más B. Por eso suelen compartir base. ¿Preguntas, consultas? Ya. Entonces, en la materia de hoy, vamos a continuar con lo que es Laplace y vamos a ver la respuesta a impulso y a escalón. ¿Ya?
la respuesta de impulso es la que solemos usar para sacar la función de transferencia. Pero ahora vamos a ver que también la respuesta de escalón en el plano de Laplace, en cuanto a lo que a Laplace se refiere, nos entrega cierta información respecto a la respuesta transitoria del sistema. ¿Ya? El impulso suele dar respuesta al estado estacionario, con la función de transferencia, pero al poner un escalón vamos a tener, estoy grabando, ¿cierto? Sí. Vamos a tener información respecto al transitorio del sistema. ¿Ya? ¿Qué es lo que sabemos hasta ahora? O deberíamos saber hasta ahora. ¿Ya? Primero, que la función de transferencia está asociada a la respuesta a impulso del sistema. Segundo, si se aplica un impulso a la entrada, la respuesta contiene solamente los modos naturales del sistema. Eso ya deberíamos saberlo, esas dos cosas vienen tanto de la primera parte de la materia del ramo, la parte final del certamen 1, pero principalmente de lo que vimos de la transformada de Fourier. Por lo tanto, el análisis de la función de transferencia, el HDS, en este caso recuerden que estamos en el plano de Laplace, permite estudiar el comportamiento natural del sistema, el cual es independiente, ojo, de la señal de entrada. ¿Por qué? Porque la señal de entrada es un impulso y el impulso siempre, tanto en Laplace como en Fourier, es un 1. ¿Ya? Sin embargo, debido a que el impulso no es una función realizable, recuérdense que nosotros vimos que el impulso es, o el delta Dirac, tiene esta forma, y que en la práctica suelen hacerse o ese triangular así, o ese cuadrado así, que tenía ciertas características de, aquí del ancho, ¿cierto? Había un épsilon, y también del alto. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque no es realizable. Entonces, como el escalón, perdón, como el impulso es una función no realizable, ¿ya? Y es más bien una idealización de una función, es bastante frecuente estudiar la dinámica natural del sistema con la ayuda de la respuesta escalón. La respuesta escalón unitario, ¿ya? Viene dada por la función de transferencia y 1 sobre S. 1 sobre S es la transformada del escalón. U de t en Laplace es 1 sobre S. Si suponemos, ojo, suponemos que el sistema no tiene polos en el origen, la respuesta en el tiempo corresponderá a la respuesta en el estado estacionario más los modos naturales del sistema, donde la respuesta en el estado estacionario es cuando el h vale 0. ¿Ya? Esto es por el teorema del valor final. Si además suponemos que el sistema es estable, entonces los modos naturales decaen exponencialmente a 0. Por lo tanto, en sistemas estables, la respuesta en esta situación está dada por la constante I de infinito. ¿Ya? Ojo, ¿ya? Recuerden esto, si h, que es la función de transferencia, tiene 1 más 0 en S, entonces esta constante, ¿cierto? Que calculamos del valor final, va a ser 0. Vamos a ver un ejemplo. Consideremos esta EDS. ¿Ya? Supongamos que las condiciones iniciales son igual a 0. La función de transferencia va a quedar como I de S por S cuadrado más 5S más 4 igual a U de S por 2. Entonces el H de S queda 2 sobre S cuadrado más 5S más 4. ¿Preguntas, consultas? ¿Todavía alguien tiene dudas de cómo generar las funciones de transferencia? Ya. Entonces queda de esta forma. La respuesta del sistema cuando la entrada es un impulso, se obtiene directamente del HDS, 1 por HDS. Lo que tenemos que hacer aquí es descomponer esta función en factores. De hecho, esto es 2
dividido en S más 4 por S más 1. Si esto lo descomponemos en X S más 4 más Y S más 1, nos va a quedar que X es igual a menos 2 tercios y es igual a 2 tercios. ¿Ya? Entonces, va a quedar I de S igual a 2 tercios por 1 S más 1 menos 1 S más 4. Y esto es una exponencial y esto es otra exponencial. E elevado a menos t, e elevado a menos 4t, ¿ya? En el tiempo. Vamos a borrar, porque está aquí escrito. Entonces vamos a obtener esto de aquí, ¿ya? Lo que en el tiempo queda reflejado como 2 tercios y menos 2 tercios elevado a menos 4t. ¿Preguntas, consultas hasta ahí? Hasta el momento es idéntico a Fourier. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a aplicar la respuesta al escalón unitario, que vendría siendo 1 sobre s por 2s cuadrado más 5s más 4. Siguiendo los mismos pasos anteriores, y descomponiendo, vamos a obtener un medio por 1 sobre s más un sexto 1 sobre s cuadrado y menos 2 tercios 1 sobre s más 1. ¿Ya? En el tiempo esto queda una constante más los exponenciales, ¿ya? Que decaen en el tiempo. Si graficamos ambas cosas, ¿ya? La gráfica del impulso nos va a dar esta señal, ¿ya? Y la gráfica del escalón nos va a dar esta otra señal. La gracia, bueno, aquí lo estoy nota porque debido a la característica de la gráfica del escalón, es bastante plana o bastante, ¿cómo decirle? Sin sobresalto. A lo más aquí podrían ver un pequeño, si son muy quisquillosos, podrían ver un pequeño, si hacemos un pequeño desviación respecto a la lineal, ¿ya? Esto se llama subamortiguado, pero no es un tipo de señal que nos interese o que sea muy típico, sobre todo para el área de máquinas, ¿ya? Porque la respuesta escalón puede llegar a tener esta forma, ¿ya? Que es bastante típica, sobre todo para una respuesta rápida. Esto es una respuesta bastante lenta. Entonces, ¿qué vemos en esta forma? Vemos que si la respuesta a impulso es el h de s, la respuesta a escalón la vamos a llamar normalmente g de s, ¿ya? Ojo que también algunos llaman g de s a la planta, sobre todo cuando vean control, ¿ya? Pero no se confundan con eso. Entonces, vamos a definir ciertos parámetros. ¿Qué clase de parámetros? Primero, la respuesta estacionaria, ¿ya? Que corresponde al valor final de la respuesta a escalón. Y siempre y cuando la función de transferencia tenga todos sus polos en el semiplano izquierdo, ¿ya? O sea, parte real negativa, se representa por este valor de aquí, ¿ya? El i al infinito. Entonces, ese es el valor de la respuesta estacionaria. Todos los modos naturales y todo va a decaer para que finalmente quede una línea continua en ese valor, ¿ya? También tenemos lo que conocemos como tiempo de levantamiento, o en inglés el rise time, ¿ya? Que viene siendo este tiempo de aquí. Y corresponde al instante en el que alcanza por primera vez la fracción KR del valor estacionario. Normalmente se usa el KR igual a 1, o sea, este correspondería en realidad al tiempo de aquí, ¿ya? Pero hay algunos libros y algunos autores que usan un KR menor a 1, un 0,8, 0,9, ¿ya? Normalmente, como digo, no hay una unificación respecto a eso, pero se suele usar en casi todos lados
el KR igual a 1. Si se encuentra con un KR menor a 1, también es válido. Anda cerca del 1. No se van a encontrar con un KR 0,5. También está la sobrerespuesta o el overshoot, que tiene que ver con el valor máximo que alcanza, que vendría siendo este MP, ¿ya? Y corresponde al valor máximo que alcanza la respuesta y normalmente se expresa en porcentaje de lo que sobrepasa del valor estacionario, ¿ya? También está la máxima contrarrespuesta, que vendría siendo este MU, ¿ya? O undershoot. Este undershoot es un valor negativo, o sea, es un valor que pasa del 0 hacia abajo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Y finalmente está lo que se conoce como tiempo de asentamiento. Aquí está mal escrito. Ya, el tiempo de asentamiento. También conocido en inglés como el settling time, ya, que viene siendo este tiempo de aquí. Uy. Y corresponde al instante en el cual el valor de la respuesta ya está acotada entre el valor final dentro de una banda, ¿ya? Donde esa banda está definida por esta variación de delta. El delta normalmente es un porcentaje del valor en estado estacionario y ronda entre el 2 y el 5%. Esos son todos los valores que nos interesan conocer respecto a la respuesta a escalón del sistema. ¿Alguna pregunta, consulta? ¿No? Hasta ahora habíamos visto condiciones iniciales igual a 0, que es exactamente igual que el tratamiento que hace Fourier, la transformada de Fourier. Pero la gracia de Laplace es que podemos considerar las condiciones iniciales distintas de 0, ¿ya? Porque podemos considerar los modos naturales que devengan de estas condiciones de forma simple o de forma directa en la transformada misma. Entonces ahora lo que vamos a ver es cómo hacemos eso. Entonces, analicemos el caso de las condiciones del sistema que son distintas de 0. Entonces, supongamos la ADS, esta es una ADS bastante simple, donde las condiciones iniciales vamos a decir que van a ser todas 1. Eso es distinto a 0. La función en 0 va a ser 1, la derivada de la función en 0 va a ser 1. Supongamos que la entrada, solo por simplicidad, que la entrada va a ser 0. Entonces vamos a ver solo el efecto de las condiciones iniciales en la salida. Con la transformada de Laplace, esto queda de la siguiente forma. Lápiz. No. Lápiz. Esto sería, vamos a hacerlo así, Laplace de la derivada de cuadrado, que esto va a ser igual a s cuadrado y ds menos s por i de 0 menos y derivada de 0. Laplace, no sé, de la derivada de i de t. Uy. Es igual al s i de s menos i de 0. ¿Ya? Si tuviéramos el Laplace de la tercera derivada, esto sería s al cubo i de s menos s cuadrado i de 0 menos s y derivada de 0 menos y segunda derivada de 0. ¿Se entiende? Preguntas, consultas. Esto fue lo que conversamos ayer. Bueno, no vimos el ejemplo, pero vimos cómo quedaba la transformada de una derivada. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta, consulta? ¿Sí se escucha lo que estoy diciendo, cierto? Ya. Sí, sí. Profe, ¿por qué se evalúan uno en las primeras dos derivadas? ¿Dónde uno? ¿Qué es?
No, es una Eh, S. En mi letra. una S. Esta de Ok, aquí ok. es la S. Espera. Ah, este es un. A ver, así. Es que lo hace que si lo hago así se confunde con un 5. Es la S. Que cuando las condiciones iniciales son 0, solo nos queda la parte que es esta de aquí, ¿cierto? Que vendría siendo como lo mismo que Fourier. Voy a borrar esto. Entonces, si aplicamos esto a nuestro EDS de acá arriba, nuestro EDS de acá arriba, ¿cierto? Que daría S cuadrado y DS menos las condiciones iniciales, ¿cierto? Me devuelvo, voy restando S y voy pasando del I a la siguiente derivada. Aquí como ya hay una S, ya resto 0, después no puedo restar S negativa. Esto es como la forma fácil de ver cómo se pasa. Reemplazo, ¿cierto?, por el valor de las condiciones iniciales, que en este caso serían 1, todas 1, por simplicidad. Y queda S cuadrado y S menos S menos 1 más S y S menos 1 más IS. Si los agrupo, esto queda como S y S por S cuadrado más S más 1, que vendría siendo la transformación directa de estos sin condiciones iniciales, ¿cierto? Igual a la suma de las condiciones iniciales. ¿Preguntas, consultas hasta ahí? Profe, ¿cómo era esa fórmula con los y prima evaluado en cero? ¿Cuál fórmula? La de la transformada de Laplace con condiciones iniciales. Ya, voy a volver atrás. La transformada de Laplace, o sea que ayer la escribimos genérica, así que ahora lo voy a hacer, no sé, para tercera derivada de I en dt, queda igual, como S al cubo, I de S, es una S, menos, voy restando S al cuadrado por el I en condiciones iniciales, menos S por el I derivada, condiciones iniciales, menos I segunda derivada, condiciones iniciales, y no sé, podrían poner 0 por la tercera en condiciones iniciales. Me parece este no está, porque es S, espera, en realidad este queda así. Y no sé, la derivada del 2 o la de la 4, ya, para que quede más claro. 4 en dt sería s elevado a 4 y de s menos s elevado al cubo y de 0 menos s al cuadrado y derivada menos s y segunda derivada menos y tercera derivada. ¿Responde eso a tu pregunta? Entonces, para el caso de la segunda derivada, la transformada de I en dt va a quedar s cuadrado y de s menos s y de 0 menos y segunda derivada de 0. Va, primera derivada de 0. Primera derivada de 0. Y la de la primera derivada de I en dt queda s y de s menos y de 0. Preguntas, consultas, no sé, el que preguntó, ¿le queda más claro? Sí, sí, no, que yo pensé que existía alguna fórmula con subíndice. No, así de simple. Solo le van restando o sea, en realidad sí, la fórmula pueden escribirla como sería, como lo escribimos ayer, como la sumatoria de, o no sé si lo escribimos ayer, pero igual lo voy a escribir, más rato la resumí como la sumatoria de los S n menos I, de I igual 1 hasta N, por I eh, derivada, ¿cómo es la derivada?
derivada o y de 0, por la derivada. ¿Cómo represento la derivada aquí? Derivada enésima elevado a n y menos 1 y algo así. Entonces sería la y en el condicional inicial. Algo así sería. Entonces podrían decir que es este factor menos esa sumatoria. Pero es mejor cuando tienen los números representados, queda más claro que la fórmula genérica. Va, correcto. Entonces, tenemos que va a quedar esa transformada, ¿ya?, de Laplace. Si analizamos esto, ¿ya?, la respuesta de esto, no lo voy a separar, porque en realidad va a quedar muy complejo, pero la respuesta en el tiempo de esta fórmula de aquí, ¿ya?, es esta de acá. ¿Ya? No tiene mucho sentido que lo separe porque, como les digo, un ejemplo, vamos a ver ya la persona que hace caso más aterrizado. Pero esto de aquí, este IDT, lo que nos entrega es la información de la respuesta del sistema a las condiciones iniciales. Recuerden que la entrada vale 0. Si la entrada vale 0, solo nos queda el comportamiento de los modos naturales. Entonces, esta IDT, lo que quiero que les quede en mente es el comportamiento que tienen los modos naturales. Fíjense que decaen a 0. Está multiplicado con una exponencial que decae en el tiempo a 0. ¿Preguntas, consultas hasta ahí? Para ver si quedó bien claro, vamos a ver otro caso, que es ya un poco más aplicado a un circuito eléctrico, ¿ya?, donde la corriente inicial, ¿ya?, va a ser 5 amperes. ¿Ya? Lo que vamos a calcular es la salida, ¿cierto?, la función de transferencia, para la salida que es la corriente y la entrada que es la fuente. Este circuito queda de la siguiente forma. Entonces, lápiz. Nosotros podríamos decir que BF va a ser igual a R por I más 1 sobre S C por I. ¿Ya? Puedo multiplicar por SC y va a quedar SBF, vamos a multiplicar primero sin C, igual al SRI más 1 sobre C por I. Ojo que este SRI quiere decir que tenemos la derivada del I, ¿cierto? O sea, esto lo podemos representar como R de I en dt. Como tenemos condiciones iniciales, este S, voy a escribirlo acá, SBF va a ser igual al R por SI menos el I de 0. Voy a escribirlo en función del S, para que no se confunda con el otro I. Cero más I de S dividido en 0. ¿Preguntas, consultas? ¿Alguien se perdió con la condición inicial? Entonces, cuando hacen el ¿Podría circuito... repetirlo, profe? Ya. ¿Desde dónde? ¿Desde el inicio o del paso de aquí para acá? El último pasito. Ya. Cuando ustedes... Estamos claros que llegamos a esa ecuación de ahí, ¿cierto? O sea, multiplicamos por S y quedamos en esto.
Cuando ustedes tienen un S multiplicando una variable que tiene condiciones iniciales, recuerden que si no les dicen nada, la condición inicial es 0. Bueno, y como es la entrada, lo más probable es que tenga condición inicial igual a 0. ¿Ya? Que sea un que parta por un escalón o un seno que parte en el instante. Entonces, si no les dicen nada, condición inicial igual a 0. Pueden asumirlo. Pero como les dicen que la corriente tiene condiciones iniciales distintas de 0, ustedes cuando hacen ahora la transformada de Fourier como tal, sería BF, ¿cierto? De S, que sería SR, dejar el R fuera, S I de S, pero esto tiene condición inicial, así que le restamos su condición inicial. Como es la primera derivada, el primer S, solo queda el I de 0. Si esto hubiera sido, voy a borrar, no es el caso, pero si hubiera sido el caso, que hubiéramos tenido un S cuadrado, esto sería S BF de S, es una S, por R, S cuadrado y de S menos el S y de 0 menos la derivada de 0 más 1 sobre C y de S. ¿Se entiende? Sí, Entonces, sí, ahora sí. ya. Si tenemos una variable con condiciones iniciales, cuando hagamos ya la transformada como tal, tenemos que restarle sus condiciones iniciales. Entonces esto ya estaba escrito. Voy a borrarlo mejor. Y esto queda de la siguiente forma. Solo reemplacé el I por la salida y el BF por la entrada. ¿Ya? Entonces ahí está la condición inicial, que era 5, y el R, que era el denominador común. Si multiplicamos por C ahora, nos queda esto, ¿cierto? Y si agrupamos, nos va a quedar el IS, va a ser igual al SC, dividido en SCR más 1 por U, más 5, CR dividido en SCR más 1. Esto de aquí, esta porción que corresponde a la salida, tiene la forma de la función de transferencia. Entonces la función de transferencia va a ser SC dividido en SCR más 1. ¿Recuerdan cuando nosotros escribíamos IDS va a ser igual al HDS por el UDS más los modos naturales? Que escribíamos ayer. Y ustedes preguntaban, ¿cómo se calculan los modos naturales? Así se calculan los modos naturales. ¿Ya? No lo quería agregar todavía ayer, para que no nos quedara tan larga la clase. Entonces, esta es la parte que corresponde a la función de transferencia y esta es la parte que corresponde a los modos naturales. ¿Preguntas, consultas hasta ahí? ¿Qué hora hay? Ah, estamos bien. ¿Alguien tiene alguna duda? Como les digo, ejercicios numéricos como tal y desarrollo hasta el final lo vamos a hacer la próxima semana. Ya los próximos 2 días, las próximas 2 clases van a ser solo ejercicios. El ayudante ya sabe que tiene que hacerle la ayudantía, espero que a más tardar la otra semana se las haga, porque ayer se las hizo, ¿no? Ayer tuvieron ayudantía. Profe, yo no sé, la verdad no fui, no sé si la habrá hecho o no. Bueno, no importa, igual vamos a tener 2 clases que van a ser como, comillas, ayudantía, donde vamos a desarrollar la guía que les voy a subir mañana, más tarde mañana, porque ahí agregué unos temas de estabilidad. Y ese también va a estar basado 100% en la guía. Y vamos a ir desarrollando ejercicios, ya sean los mismos de la guía o muy parecidos, cambiando algunos números, en las clases de la otra semana. Y si tienen dudas, si van desarrollando la guía y tienen dudas, lo podemos hacer. Entonces estaríamos en condiciones de hacer el certamen el 23. Ojo que no recuerdo quiénes fueron los que lo pidieron, no sé si están todos de acuerdo, pero por mí no hay problema. Ya podríamos hacerlo el 23 o a la vuelta en enero. Profe, y ¿Mm? hacerlo como los viernes, como lo hicimos por el primero.
El viernes Es que 25, el no sé. viernes es 25, creo. Claro, Navidad, ¿verdad que? Tendríamos ese problema. Podríamos hacerlo el sábado 26, pero igual es como, no sé, Mm, o el lunes 28. Pero igual esa eh, semana la tienen libre. Entonces, como, creo que podrían retarme si ya hacemos eso. es que en otros ramos se supone que si todos están de acuerdo no hay problema. O sea, se puede incluso... Miren, dejemos la fecha, fijémosla el próximo jueves, ¿no? Una vez que ya hagamos las 2 clases de ejercicio, fijémosla el próximo jueves. Voy a dejar en la página, voy a escribir que el jueves vamos a fijar el tema de la fecha del certamen, cosa de que vengan hartos para que podamos revisar cuando ustedes pueden o ustedes quieren. En realidad a mí me da lo mismo mientras que sea dentro de la primera semana de enero, porque la última, o sea, que es la segunda semana de enero, es la de los certámenes recuperativos, porque hasta ahí tengo para hacer evaluaciones, creo. Así que tienen que dejarme una semana para hacer el certamen recuperativo. De cualquiera de las otras fechas, por mí está bien. Entonces, ¿qué otro tema en cuanto a los sistemas lineales nos interesa? No sé si lo recuerdan, que lo vimos con Fourier, y lo vimos sobre todo para el primer certamen, lo que es la estabilidad, ¿cierto? La rapidez de los modos. Creo que en Fourier no lo vimos, porque Fourier no ve los modos naturales como tal, la respuesta en estado estacionario. Pero sí para la primera materia, si recuerdan cuando teníamos los modos naturales del ODS, teníamos lo que era un modo estable, un modo inestable, y cuando pasábamos a uno rápido o uno lento. Aquí, como nosotros en Laplace vemos los modos naturales, podemos hablar de la estabilidad, ¿ya? Entonces podemos resumir que la respuesta de un sistema que tiene una función de transferencias HDS, ¿cierto? Que va a tener de esta forma, así lo puse al final, ¿ya? Más, ¿cierto? La función de transferencia, más estos que van a ser los modos naturales, ¿ya? Donde cada beta KI, ¿cierto? Depende de las condiciones iniciales, y cada polo ubicado en lambda K, ¿ya? Tiene multiplicidad NK, por eso está primero esta sumatoria. Esta sumatoria de aquí es solo por si este modo se repite. Si el modo se repite otra vez se suma con otro factor aquí. Bueno, aquí sería, vamos a ver. Supongamos que el lambda acá tiene multiplicidad 2. ¿Cómo queda esto? Queda bk1 dividido en s menos lambda k más bk2 dividido en s menos lambda k al cuadrado. ¿Sí? Eso quiere decir, o sea, para eso está esa sumatoria del NK. Cuando no hay multiplicidad, solo nos queda la sumatoria de los distintos modos naturales, ¿ya? ¿Preguntas, consultas? Siempre puede ser medio confuso estas fórmulas genéricas de escribir las cosas. Entonces, si recordamos, ¿cierto?, nuestra definición de estabilidad, un sistema es estable si cualquier entrada acotada produce una salida también acotada para cualquier condición inicial que esté acotada, ¿ya? Entonces, esta premisa, este lema, se cumple si y solo si los polos del sistema, que representan, ¿cierto?, el denominador del HDS, y por lo tanto representan también los modos naturales, justo ahí lo dije, que se corresponde al segundo término de esta ecuación, ¿cierto? Estos modos naturales de aquí, que van a ser los polos, se encuentran en el semiplano izquierdo, donde el límite de estabilidad estará en el eje imaginario. Recuerden que cuando está en el eje es asintóticamente estable, no es realmente estable, ¿ya? ¿Por qué? Porque se mantiene constante en el tiempo, no decae. Para que decaiga, para que sea estable, estrictamente estable, tiene que decaer a cero, ¿ya? Entonces, vamos a borrar esto. Eso es en cuanto a estabilidad, o sea, no es nada más,
solo recordar que, porque acuérdense que a diferencia de Fourier, que puede representar, que Fourier solo representa sistemas estables o asintóticamente estables, ¿cierto? Con la salvedad del cambio que se hace ahí. Laplace puede representar sistemas inestables. Entonces, ¿cómo saber si un sistema es estable? Tienen que fijarse en los polos. Si los polos están todos ubicados en el semiplano izquierdo, entonces el sistema es estable. Por eso aquí es válido hablar de estabilidad. En Fourier no, porque Fourier asume que es estable, si no, no se puede usar Fourier. No. Vamos a hablar entonces de los polos, los ceros y la respuesta temporal. Que esto de la respuesta temporal es algo que en Fourier no podíamos ver. Recuerden que Fourier solo ve el estado estacionario, ¿ya? O la respuesta en frecuencia. Fourier es muy bueno para ver lo que es respuesta en frecuencia. Entonces, los polos y los ceros de la función de transferencia poseen ciertas propiedades que influyen en la característica de la respuesta del sistema, sobre todo la respuesta temporal, la respuesta transitoria. Para analizar estas propiedades, consideremos la función de transferencia descrita de esta forma, donde vamos a tener que los beta i van a ser los ceros y los alfa L van a ser los polos. ¿Ya? Creo que aquí lo digo. Donde los alfa L y los beta i son los polos y ceros de la función de transferencia, obviamente de forma respectiva, y pueden tener un valor complejo. O sea, este beta puede ser A más BJ o el alfa puede ser C más DJ. ¿Ya? No necesariamente tiene que ser un número real. Recuerden que el grado relativo de la función de transferencia tiene que ver con el orden. Así tal cual como lo vemos aquí, si el m y el n fueran 1, esto tendría orden relativo 0. ¿Ya? Los ceros ubicados en el eje imaginario o su cercanía, y los polos ubicados en el semiplano derecho, son los ceros y los polos que juegan un rol fundamental en la dinámica del sistema. ¿Por qué? Porque son los ceros y los polos que no decaen a cero. ¿Ya? Fíjense, si el polo está ubicado acá, ¿cierto? Los polos, significa que esta función va a tener esa forma. ¿Ya? Si el cero, por otro lado, está ubicado cerca de por aquí, bueno, en realidad da lo mismo si es positivo o negativo. El cero afecta a los polos, entonces podría eliminar uno de los polos de acá, porque como está dividido, ¿cierto? Podrían quitarlo, y quedar solamente los inestables. ¿Ya? Por eso los polos que están ubicados cerca del eje, que nos perturban a los ceros que están ubicados cerca del eje, que perturban a los polos que están ubicados cerca del eje, van a afectar a mi decaimiento acotado de la función. O sea, en vez de caer a cero, así, esto podría quedar exponencialmente subiendo. ¿Ya? Esos son los polos y los ceros en los que nos vamos a centrar. ¿Hasta ahí alguna pregunta, consulta? ¿Algo que le genere ruido o duda? ¿Sí? Yo ahora le entendí mucho, la verdad, esto último. Nada. Que nosotros sabemos que... bueno, aprovecho de dibujar aquí. Sabemos que si un polo está ubicado acá, o acá, ¿cierto? Que es conjugado, significa que la respuesta en el tiempo va ya sea a decaer como una exponencial, o sea, como una sinusoidal, o con una exponencial, ¿cierto? Pero si están ubicados acá, que este es el semiplano izquierdo, este es el semiplano derecho. Si están ubicados en el derecho, la respuesta crece, ¿cierto? Bueno, ahí como es complejo, crece como sinusoidal, y cuando es real, crece así. Entonces, estos polos son los polos que nos causan interés, porque son los que van a permanecer en el tiempo. ¿Ya? Estos de acá van a morir, eventualmente van a caer a cero. Por eso les digo que los polos ubicados en el semiplano derecho y los ceros ubicados en la cercanía del eje imaginario, ¿ya? Son los que van a producir un efecto en la dinámica del sistema. ¿Ya? Y los ceros, que recuerden que se representan con un círculo, ahora esto. ¿Por qué los ceros en el eje o en torno del eje, muy cercano al eje, nos van a afectar? Porque los ceros son... los ceros son los que están en la parte superior.
aquí. Y al estar en el eje imaginario o al ser positivo, van a afectar en su, no sé, van a aparecer con un menos en los polos estables. Lo vamos a ver ahora cuando veamos el efecto de la respuesta. Por lo tanto, pueden llegar a afectar a un polo estable y hacer que un polo estable desaparezca y por lo tanto se vea el efecto, en vez de verse así, se vea un efecto o constante, normalmente constante, o que tiende a subir. ¿Ya? Si está ubicado muy por acá, puede tender a hacerlo creciente. Entonces, en vez de tener un sistema que decae a cero, debido a los ceros, para la redundancia, voy a tener un sistema que se mantiene con un valor constante en el tiempo, ¿ya? Que vendría siendo como asintóticamente estable. Y en el peor de los casos, incluso podría llegar a tener un sistema que es inestable. ¿Ya? Entonces, estas dos, tanto el 1 como el 2, son efectos que yo voy a tener al final en mi respuesta temporal. Por eso también es parte de los ceros que me interesa estudiar para ver cómo afectan la dinámica del sistema. Entonces yo me voy a centrar o en los ceros cercanos al eje imaginario o en el eje y los polos ubicados en el semiplano derecho. ¿Ya? Porque los otros, todos los otros van a decaer a cero. ¿Ya? ¿Se entiende ahí? ¿Preguntas, consultas? Ya. Una clase especial de función de transferencia es aquella en que tiene todos sus ceros y polos en el semiplano izquierdo. ¿Ya? ¿Por qué especial? Porque esto a priori va a ser una función 100% estable. Entonces, tradicionalmente, esta clase de función de transferencia se denomina función de transferencia de fase mínima. Pero nos referiremos con este nombre también a todas las funciones de transferencia sin ceros en el semiplano derecho. Recuerden que los ceros son los del numerador. Las que pueden o no tener polos en el semiplano derecho. Esta de fase mínima, esta de aquí, normalmente tiene una gráfica como la que vimos, ¿sí? Que fue como la que vimos en el ejemplo de por acá. Aquí. Esto vendría siendo la respuesta de un sistema de fase mínima, ¿ya? De una función de transferencia de fase mínima. Y si se fijan, la función de transferencia, ¿dónde está? Aquí, esta de acá. Tiene todos sus polos, ¿ya? Y ceros en el semiplano derecho, ¿ya? Donde tiene uno en el -1, otro en el -4 y otro en el 0. ¿Ya? Entonces, en el semiplano izquierdo. Entonces tiene aquí, aquí y aquí. Están todos en el semiplano izquierdo. Por lo tanto, su respuesta es una respuesta de fase mínima. ¿Ya? A eso me refiero con el tipo de respuesta. Y es una función de transferencia bastante especial. Se suele dar, se suele buscar en algunos objetivos de control porque estas zonas de aquí podrían, si ustedes ven el análisis en frecuencia de esto, en control, cuando ustedes tienen un overshoot muy grande, podría llegar a perturbar al sistema con algunas frecuencias que hagan resonancia. Entonces a veces esto no es deseable, pero este tipo de respuesta es bastante rápida comparada con el de fase mínima, con este de aquí. Eso lo van a ver en todo caso cuando tengan control automático. Ahí van a analizar más el tema de qué tipo de respuesta buscan en cuanto al control. Pero para que vayan conociendo algunos conceptos. Entonces, ¿dónde estamos? El de la fase mínima. Aquí. Entonces, esto se le conoce como función de transferencia de fase mínima. También vamos a llamar a funciones de transferencia de fase mínima a cualquiera que tenga los ceros en el semiplano izquierdo, independiente de si tiene los polos en el semiplano izquierdo o no. ¿Ya? Lo importante son los ceros. ¿Preguntas, consultas hasta ahí? ¿Ya? Entonces, debido a eso podemos decir que vamos a tener un cero de fase no mínima si se encuentra ubicado en el semiplano derecho.
cerrado. Cuando digo cerrado es que contiene al eje imaginario. ¿Ya? Recuerden que los ceros en el eje imaginario a nosotros nos perturban nuestra respuesta. ¿Ya? Por lo tanto, los vamos a considerar como van a perturbar la respuesta y ya van a hacer que generen overshoot o undershoot. Vamos a considerar que son de fase no mínima. Entonces, todos los ceros ubicados en el semiplano derecho, considerando el eje, son ceros de fase no mínima. ¿Ya? La función de transferencias estables, ¿ya?, serán aquellas con todos sus polos en el semiplano izquierdo abierto, ¿ya?, o sea, sin considerar el eje. Y serán estables si al menos un polo se encuentra en el semiplano derecho cerrado. Basta con que uno, no sé si tienen 3 polos, basta con que uno esté o en el eje o en el semiplano derecho y ya es un sistema que vamos a considerar inestable. Esta definición aplica también para cada uno de los polos por separado. Por ejemplo, yo puedo decir tengo un polo estable y 2 inestables, por ejemplo. ¿Preguntas, consultas hasta ahí? Para conocer el efecto de los polos en la respuesta temporal, la transitoria, ¿ya?, de un sistema, basta con conocer el efecto ocasionado por los polos de primer y segundo orden, y la iteración de estos dos. ¿Cuáles son estos polos? El polo de primer orden tiene esta forma, ¿ya?, el tau s más 1. El polo de segundo orden tiene esta otra forma, que viene siendo con la frecuencia natural y el amortiguamiento, ¿ya? Si fijan, este se parece al factor, creo que era el factor, cuando veíamos Bode, ¿cierto? Se parece al factor, creo que era el factor 2, y este era el factor 3. Creo que eran así. Entonces, la respuesta de primer orden y de segundo orden. Puede que tengamos solo segundo orden, puede que tengamos solo primer orden, pero son los tipos de polos que nos van a afectar o a los que vamos a mirar para la respuesta temporal. ¿Ya? Cada polo va a generar un término específico que coincide con cada uno de los modos naturales en la respuesta del sistema a una entrada de tipo impulso. Esta respuesta tiene esta forma. Las respuestas de los de primer orden tienen esta forma así, y los de segundo orden tienen esta respuesta así. Preguntas, consultas, bueno, estos son los estables y estos son los inestables. Y el eje, estos de aquí, son los asintóticamente estables, los que mantienen un valor no nulo en el estado estacionario. Recuerden que estable es cuando decaen a cero. Preguntas, consultas. Esto es muy idéntica a esta gráfica, creo que es, salvo por el S, es igual a la que teníamos para la transformada de, perdón, para el análisis de los lambda, ¿ya?, donde ahí era real e imaginario. ¿Preguntas, consultas? ¿Alguna duda? Profe, entonces, si acá no es real imaginario, o sea, ¿qué valores van en los ejes? Sí, también es real imaginario, pero es en el Ya. plano del S, ¿ya? El otro era en el Ya. plano de los complejos. Entonces, nos referimos como polos rápidos, si lo recuerdan, a aquellos que se encuentran más alejados del límite de estabilidad que los demás polos. Por ejemplo, este es más rápido que ese. Este de acá es más rápido que ese. Ahora, este de acá es inestable y este es estable. Pero mientras más lejos estemos del eje, más rápido van a ser los polos. Y llamamos polo dominante a los polos lentos, o polos lentos a aquellos que se encuentran en el semiplano. Los polos dominantes no pueden ser los inestables. ¿Ya? Si tenemos, supongamos, estos 4 polos, ¿ya?, el polo dominante no puede ser el 3, independiente de que P3 sea menor a P1, ¿ya?, en valor absoluto. Independiente de que P3 esté más cerca del eje que P1, el polo dominante debe ser aquel que se encuentra en la zona estable y más cerca al eje. ¿Se entiende? ¿Preguntas, consultas?
Veamos el caso de los ceros. Por lo general, y por mucho tiempo, ya en la literatura, de hecho es difícil encontrar libros donde hablen de los ceros, el efecto de los polos en la dinámica de un sistema puede entenderse sin demasiada dificultad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está muy estudiado y el efecto es claro. Ya están las gráficas y todo. ¿Ya? Y por lo mismo, tiene relación directa con la estabilidad, con la rapidez y otras características. Y por lo mismo, el efecto de los ceros, en el análisis del comportamiento del sistema, se suele subestimar. ¿Ya? El comportamiento de los ceros solo se estima, solo se suele considerar por si es que anula algún polo, por si es que algún polo se queda eliminado debido a la presencia del cero. Pero hoy en día, bueno, no hoy en día, ya llevan como unos 20 años, se ha determinado que el análisis de los ceros permite definir ciertos criterios de diseño del sistema de control, ¿ya? Sobre todo para las respuestas, comillas, no de fase mínima. ¿Ya? Si bien los polos están asociados a la presencia de los modos naturales aislados del sistema, ¿ya? Los ceros reflejan de algún modo la interacción entre estos modos. ¿Ya? Acuérdense que el cero, podríamos considerarlo como S más beta, que multiplica al modo natural. Esto es un beta. S más alfa. Por lo tanto, esto vendría siendo como una especie de ganancia del modo natural. Entonces, si el modo natural, no sé, es inestable, pero resulta que el cero decae, que el cero decae, entonces la multiplicación de estos dos va a hacer que este modo decaiga, ¿ya? Aunque no se anule. Por lo tanto, la interacción, el rol que juega de interacción entre los modos, los ceros lo afectan. Por lo tanto, los ceros son los que determinan la proporción en que los distintos modos naturales aparecen combinados en la salida. Al igual que para el caso de los polos, es posible hablar sobre la velocidad de los ceros. ¿Ya? Los ceros rápidos serán aquellos que están más alejados del límite de estabilidad que los polos dominantes. Ojo, aquí la velocidad no está respecto a otros ceros. Si supongamos que aquí está el polo dominante, y a ver. Ahí. Y tenemos bueno, sí queda como igual. Si este es el polo dominante, este va a ser rápido porque está respecto a ese polo, no respecto al eje. No sé cómo representarlo de otra forma. No sé, ahí podría ser. Ya, entonces, a diferencia de los polos, ¿ya? Que nosotros veíamos el eje, el que estaba más alejado del eje era el más rápido. ¿Ya? El cero más rápido es el que está más alejado del eje, pero respecto al polo dominante. O sea, está más alejado del límite de estabilidad, pero respecto al polo dominante. Los ceros lentos son aquellos que se encuentran más cerca del límite de estabilidad que los polos dominantes. O sea, serían estos de aquí. Este de aquí sería el cero más lento. Entonces, supongamos ahora, para ver un ejemplo, de cómo afectan los ceros a la respuesta, una función de transferencia definida de esta forma, de tal modo que tenemos los polos ubicados en -1 y en -2. ¿Ya? Y los ceros ubicados en 0. Sí. ¿Preguntas, consultas? Ya. Entonces vamos a ver la gráfica para distintos valores de C. ¿Cómo afecta la respuesta al distinto valor de C? Fíjense que mientras más lento, ¿cierto? A ver, C, perdón, 0 está ubicado en 1 sobre C.
Ahí sí. Fíjense que mientras más rápido, que vendría siendo el C, esto de aquí, ¿cierto? Uno positivo y el otro negativo. Este es rápido estable. Esto tiene un overshoot y llega más rápidamente a... Bueno, en realidad no se nota tanto. Pero podríamos decir, sí, aquí está lambda, llega más rápidamente al tiempo de asentamiento. Así que acuérdense que nosotros podemos considerar un delta, una banda de porcentaje, ahí llegaríamos más rápido al asentamiento. Entonces, la velocidad del cero afecta a la velocidad de la respuesta. Ojo que es el mismo, ¿cómo se llama esto? Mismo polo para todas las gráficas que están aquí. Y mientras más lento sea, que viene siendo esto de aquí del 10, ¿cierto? Son casi igual de lento, más se demora en llegar y no tiene, ojo que es, no tiene ningún sobrepaso, ¿ya? Ni por arriba ni por abajo. Es bastante plano. Esto se llama desfase mínima. Preguntas, consultas. Entonces, el efecto del cero afecta a la respuesta. No está claro. En ninguna parte realmente hay claridad del estudio, porque como les digo, es relativamente nuevo la consideración de los ceros en la respuesta temporal, pero afecta a la forma en que representamos la respuesta temporal, ¿no? A la velocidad de la respuesta, principalmente. También vamos a ver el tema de la respuesta inversa o contrarrespuesta. Esta respuesta tiene que ver con el undershoot, ¿ya? ¿Se acuerdan de...? Vamos a volver un poco atrás. La respuesta del escalón aquí. El undershoot tiene que ver con esta parte de aquí, que está al cero y se devuelve a negativo. Esta es la contrarrespuesta o la respuesta inversa de la que vamos a hablar ahora. Entonces, ¿dónde está esto? Acá. Esta respuesta inversa ¿ya? Se presenta cuando un sistema lineal estable con función de transferencia HDS tiene un cero real en S igual a C, donde C es mayor a 0. Fíjense. Que vendría siendo estos casos de aquí. Voy. ¿Ven? S es mayor a 0 y tenemos, aquí está el 0, y tenemos la contrarrespuesta. Entonces, nosotros vamos a tener contrarrespuesta siempre y cuando tengamos un 0 real con un valor mayor a 0, ¿no? Con un valor positivo. Si bien se sabe que en esos casos existirá la presencia de un undershoot, ¿no? No se puede determinar a priori, ni con precisión, el tipo de manifestación de esta característica de la respuesta, ¿ya? La cual puede tomar distintas formas. Puede ser como estas de aquí, vamos a borrarla, está escrito, o puede tomar incluso formas más exóticas como estas de acá. Fíjense que aquí hay un undershoot, aquí hay uno, y luego vuelve a haber otro. Aquí en este caso sube y pareciera que iba a quedar, iba a ser algo así para quedar estable, pero presenta un undershoot. Por lo tanto, al saber que tenemos un cero real positivo, sabemos que va a haber presencia de un undershoot, pero no podemos, por lo menos con lo que sabemos hasta el día de hoy, en la literatura de todo esto, no podemos determinar qué tipo y forma de undershoot vamos a tener. ¿Ya? Solo sabemos que va a existir uno. Preguntas, consultas. Ya, veamos por último, creo que es lo último que queda, el sistema canónico de segundo orden. Ya, si recuerdan, el sistema canónico de segundo orden viene siendo esto. Ya, ojo que aquí lo separé, normalmente esto se puede escribir también como 1 dividido en S omega n al cuadrado más 2 sigma S omega n más 1, ¿ya? Se puede escribir de esa forma, que es como la típica que habíamos representado hasta ahora.
Este sistema es bastante común tenerlo, ¿ya? Chi, creo que se llama Chi, se conoce como el factor de amortiguamiento y va entre 0 y 1, ¿ya? O sea, un valor decimal. El omega n se conoce como la frecuencia natural, ojo, no amortiguada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se puede definir una frecuencia natural amortiguada. No está escrita aquí, pero la podemos definir. Y se suele definir de esta forma, como la frecuencia natural amortiguada multiplicada por el amortiguamiento, ¿ya? Por un factor que depende del amortiguamiento. ¿Hasta ahí alguna pregunta, consulta? El sistema tendrá dos polos complejos conjugados, ¿ya? Porque es de segundo orden. Y estos polos los podemos definir de esta forma. O sea, el cálculo de estos polos es menos el amortiguamiento por la frecuencia natural, más menos J la frecuencia natural amortiguada, ¿ya? Esto lo podemos reescribir en función de una exponencial, ¿cierto? Y finalmente, la respuesta escalón de este sistema de segundo orden, ¿cierto? Viene dada por, en el tiempo, 1 menos este factor, ¿ya? Por el seno de la frecuencia natural amortiguada más este beta. ¿Ya? Recuerden que este beta viene del ángulo de estos dos, ¿ya? Menos pi. ¿Por qué? Porque estamos en cero. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, consulta? La gracia de este sistema canónico y de esta respuesta, ¿ya? Es que podemos determinar los factores importantes de la respuesta escalón, como es el tiempo de levantamiento, ¿cierto? El rise time, la sobrerespuesta y el tiempo en el que se da la sobrerespuesta, ¿ya? El rise time viene dado por el pi menos el beta dividido en la frecuencia natural amortiguada. El tiempo en el que se alcanza el valor de la sobrerespuesta, ¿cierto? El TP, viene siendo pi sobre la frecuencia amortiguada, ¿ya? 2pi sobre esta frecuencia nos va a dar el como periodo de la frecuencia amortiguada, que vendría siendo este TD. Entonces, por lo tanto, el tiempo donde se alcanza el valor de sobrerespuesta es el TD medios. Y el valor que alcanza la sobrerespuesta viene dado por este factor de aquí. El que vendría siendo la exponencial por menos elevado a menos pi amortiguamiento dividido en el factor del amortiguamiento. ¿Preguntas, consultas hasta ahí? ¿Cómo se ve esto en la gráfica? Estos son los tiempos que ya calculamos, ¿cierto? Entonces el tiempo de levantamiento, que corresponde a este factor de aquí, es cuando alcanza por primera vez el valor en estado estacionario, y el tiempo máximo, o sea, el valor máximo, vendría siendo este de acá, ¿cierto? El estacionario más ese valor. Y este TD de aquí, que si bien nos sirve para calcular el tiempo en el que alcanza el valor máximo, también coincide con el periodo en el que estamos presente el amortiguamiento. ¿Ya? O sea, de aquí en adelante vendría lo que vendría siendo el sitting time, ¿cierto? El tiempo donde llega al valor del estado estacionario, más un delta. Preguntas, consultas. Entonces, este tiempo que considera la frecuencia natural amortiguada corresponde al tiempo donde están presentes las amortiguaciones, que también nos sirve para calcular el tiempo en el que se alcanza el overshoot, el valor máximo de la respuesta. Preguntas, consultas. Esta es la forma que tiene un sistema canónico de segundo orden. Eso sería lo último que veríamos respecto a la materia de Laplace. Lo que queda ahora es hacer ejercicio respecto a esto la próxima semana. No sé si alguien tiene alguna duda, consulta. ¿Algo que quieren decir?
fondo estamos buscando la estabilidad, ¿verdad? No te escuché, estaba muy bajito, ¿qué? En el fondo estamos buscando la estabilidad de la señal con esto. Claro, siempre, o sea, recuerden que esto es la respuesta a un... ay, esto de aquí es la respuesta donde la entrada es un escalón. ¿Ya? Esto es el tiempo, este es el UDT, la entrada. Y esto es el IDT y esto es el tiempo. Entonces, idealmente a nosotros nos gustaría que fuera, no sé, lo más cercano a la salida. Qué sé yo. Entonces, esta es la respuesta que tiene un sistema de segundo orden cuando se excita el sistema con un escalón. Eso es lo que está mostrando esta gráfica. No sé si esa era tu pregunta. Sí, eso sí. Gracias, profe. Ya. La próxima semana, entre día y mañana, les voy a subir el Excel con las notas de las actividades voluntarias. Ya no van a ver más. Y la otra semana vamos a hacer solo ejercicios aplicados de toda esta materia, tanto de BODE, o sea, más que BODE filtro, porque BODE como tal no lo voy a evaluar. Pero si alguien quiere hacer un ejemplo de cómo se graficaría un BODE a mano, podemos hacerlo también. Y todo lo que es Laplace. Ojo que voy a poner cosas que ya vimos, por ejemplo, como las variables de estado, que siempre es bueno que lo recuerden, que no les fue tan bien. Aplicado a Laplace, los diagramas de bloque, que sí ya lo vieron 2 veces en el primer y segundo certamen. Todo eso ya va en conjunto con Laplace, ya todo se va sumando. Preguntas, consultas, obviamente el eje central va a ser lo que estamos viendo de Laplace. Preguntas, consultas. ¿Algo que quieran decir? ¿No? Entonces nos veríamos el próximo miércoles. Y el próximo jueves, recuerden, vamos a fijar la fecha del certamen para que lo tengan presente y vayan pensando cuándo, para que no les tope tanto con el final de semestre de los otros ramos, cuándo podrían tenerlo. Como les digo, hasta la primera semana de enero, cualquier fecha que escojan, por mí está bien. Chao, chicos.